Keanu Reeves perdió a su padre a los 3 años, a su mejor amigo a los 29, a su hija antes de nacer, a su novia en un accidente de coche. A pesar de todo, permaneció en silencio. Perdonó. Siguió adelante. Pero hubo una persona a la que no pudo perdonar. Una traición demasiado profunda. Le tomó 60 años decir el nombre en voz alta. Cuando finalmente lo hizo, incluso sus amigos más íntimos se quedaron atónitos, porque la persona a la que Keanu más odiaba no era quien nadie esperaba. Era alguien a quien todos querían. Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Por aquel entonces, la ciudad estaba al borde del caos. Poco más de una década después, sería desgarrada por una guerra civil que duraría 15 años. Su madre, Patricia Taylor, era británica y trabajaba como diseñadora de vestuario. Su padre, Samuel Reeves, era chino-hawaiano y geólogo. Pero los planes que tenían para un futuro juntos terminaron cuando Keanu tenía solo 3 años. Su padre se fue y nunca volvió. Ese momento lo cambió todo. Su infancia se convirtió en un borrón de mudanzas, cambios y nuevos comienzos que nunca duraron. A los 10 años, Keanu ya había vivido en 4 países diferentes, de Beirut a Sydney, luego Nueva York y finalmente Toronto, sin raíces, sin verdaderas amistades, solo en constante movimiento. Su madre hacía lo que podía, intentando reiniciar sus vidas una y otra vez, pero cada lugar parecía temporal. La escuela no facilitaba las cosas. Keanu padecía dislexia no diagnosticada, lo que convertía la lectura y la escritura en una lucha diaria. De 1979 a 1984, fue a 4 institutos diferentes, uno tras otro. Etobicoke School of the Arts, DeLal College, Endale Secondary Alternative, y luego a una escuela de artes escénicas. No podía seguir el ritmo. Los profesores le llamaban vago o distraído. Los boletines de notas estaban llenos de suspensos. A los 17 años abandonó los estudios. Parecía que había fracasado. Pero en realidad fue el primer paso para encontrar algo que realmente encajara con él. La actuación. En casa, las cosas no eran mucho más estables. La vida amorosa de su madre trajo una serie de hombres que parecían que podrían convertirse en figuras paternas, pero ninguno de ellos se quedó. Uno de ellos, el director Paul Aaron, se casó con Patricia cuando Keanu tenía unos 11 años. Incluso intentó introducir a Keanu en el teatro. Se sentía como si tal vez, solo tal vez, tenía a alguien, pero terminó en divorcio. El patrón se repetía una y otra vez. Un nuevo hombre, una breve calma, luego otro adiós. Keanu aprendió pronto que la única persona con la que podía contar era consigo mismo. A los 13 años, tuvo un último encuentro con su verdadero padre. Sucedió en Kauai, Hawái. No se habían visto en una década. No fue un cálido reencuentro. No hubo abrazos ni disculpas, solo una reunión tranquila e incómoda organizada por familiares. Samuel había estado a la deriva por la vida, luchando con las drogas y trabajos inestables. El encuentro terminó sin ninguna conexión real, y Keanu no volvió a verle ni a hablar con él. En 1984, Keanu tenía 20 años e intentaba abrirse camino como actor. Aceptó un trabajo en la CBC como corresponsal juvenil, cubriendo eventos y entrevistando a niños para la televisión local. Pagaban solo $200 a la semana, pero le dio acceso al mundo que realmente quería, el entretenimiento. Entre bastidores, se presentaba sin parar a las audiciones, aceptando cualquier papel que encontraba. Pero había otro obstáculo, su nombre. Los agentes le dijeron que Keanu era demasiado étnico. No funcionaría en Hollywood. Querían que se lo cambiara. Así que durante 2 años fue por Casey Reeves o Casey Reeves en las audiciones. Lo odiaba. El nombre Keanu significa brisa fresca sobre las montañas. Era parte de lo que él era. En 1987 abandonó los nombres falsos y decidió volver a ser él mismo, aunque eso significara conseguir menos papeles. Ese fue el año en que consiguió un papel en River's Edge. No era grande, pero era real y era suyo. Años antes, en el Diesel College, Keanu había jugado de portero en el equipo de hockey de la escuela. Lo llamaban el muro porque nada lo superaba. Estaba tranquilo, concentrado y inquebrantable. Sus estadísticas como portero eran muy buenas, con una media de 2,1 goles en contra, y ayudó a su equipo a ganar un campeonato en 1982. Esa misma serenidad se reflejaría más tarde en su actuación. Los directores se dieron cuenta.
No era llamativo, pero cuando las cosas se ponían intensas, Keanu no se quebraba. Necesitaba esa concentración en 1984, cuando hacía todo lo posible por sobrevivir. En un momento actuaba en un anuncio cursi de Coca-Cola, haciéndose pasar por un tío guay en la playa. Ganó $2,500 por ello. Al momento siguiente estaba actuando Shakespeare por la noche de forma gratuita. Interpretó a Marushio en Romeo y Julieta en un pequeño teatro de Toronto. Lo dio todo. Los críticos lo elogiaron, pero no pagaba las facturas. Hacía malabarismos con la vergüenza y la pasión al mismo tiempo. Ese mismo año, consiguió un pequeño papel en una serie canadiense de bajo presupuesto llamada Hanging In. Interpretaba a un adolescente problemático llamado Wolf. Se suponía que iba a ser su gran oportunidad, pero se convirtió en un desastre. Su actuación fue rígida. Se olvidaba las líneas. Necesitó varias tomas para hacer bien escenas sencillas. Solo duró 4 episodios antes de que lo despidieran. Se sacudió su confianza mal. Incluso se planteó dejar de actuar y volver al hockey. Pero en lugar de eso, siguió con ello. Ese fracaso le enseñó algo que nunca olvidó. No puedes fingir, hay que presentarse, prepararse y ser auténtico. Esa misma autenticidad le convirtió más tarde en uno de los actores más queridos del mundo. Reeves consiguió su papel revelación en una película oscura e inquietante titulada River's Edge, estrenada en 1986. Estaba basada en un asesinato real que conmocionó a un pequeño pueblo de California en 1981. Reeves interpretaba a un tranquilo adolescente llamado Matt que tenía que decidir si denunciaba a su amigo por matar a su novia. La película no se contuvo. Mostraba lo insensibles y desconectados que podían estar los jóvenes. Para un primer gran papel, era una elección arriesgada, pero Keanu lo consiguió. Los críticos alabaron su actitud tranquila y distante en la pantalla, como la de un viejo detective de cine negro. No gritaba ni lloraba. En cambio, mostró una profunda emoción simplemente conteniéndose. Ese control se convertiría más tarde en su firma. La película ganó el premio a la mejor película en los Independent Spirit Awards y puso a Keanu en el mapa. Entonces llegó algo que nadie esperaba. En 1989, la excelente aventura de Bill y Ted lo cambió todo. Era ruidosa, tonta y llena de viajes en el tiempo. Keanu interpretaba a Ted, un despistado pero dulce vago de instituto que solo quería aprobar historia. Él y Alex Winter, que interpretaba a Bill, fueron elegidos por accidente. En un principio, el guión imaginaba a los personajes como cabezas huecas del metal, pero cuando los guionistas vieron a Keanu y Alex juntos, reescribieron los papeles. La pareja tenía tan buena química que se convirtieron en mejores amigos en la vida real. La película estuvo a punto de no hacerse. El estudio original quebró durante la producción. Otra compañía la salvó justo a tiempo. Nadie pensó que funcionaría. Incluso el director abandonó la ciudad el fin de semana del estreno porque tenía miedo de que fracasara. Pero al público le encantó. La película de $10 millones recaudó 40 millones en los cines. Y de repente Keanu era una estrella de la comedia. La gente no podía dejar de citar la película. Líneas como sed excelentes los unos con los otros y de fiesta con los tíos se convirtieron en parte de la cultura. Ted era de mente simple pero amable. Y Keanu lo interpretó con total sinceridad. Eso lo hizo adorable. Al poco tiempo, los críticos que antes le habían ignorado empezaron a prestarle atención. Se dieron cuenta de que tenía algo raro. Era magnético en la pantalla. La película dio lugar a una secuela, un dibujo animado, un programa de televisión e incluso cereales para el desayuno. Más importante aún, mostró a los estudios que Keanu podía llevar una película. Eso lo cambió todo. Aunque Bill y Ted le hicieron famoso, Keanu no se limitó a las comedias. Por la misma época, aceptó papeles serios para demostrar que tenía talento. En Lías Peligrosas, 1988, actuó junto a leyendas como Glenn Close y John Malkovich en un drama de época ambientado en la Francia del siglo XVIII. La película costó $14 millones y recaudó 34,7 millones. Fue nominada a 7 Oscar, incluido el de Mejor Película. Keanu interpretó a un joven profesor de música atrapado en una red de mentiras y manipulación. Fue un gran salto desde su papel de Ted, y demostró que podía manejar personajes complejos. Le siguió Parenthood en 1989, una sentida comedia dramática dirigida por Ron Howard.
Keanu interpretaba a un joven problemático pero dulce que salía con una madre soltera. El reparto incluía a Steve Martin y Rick Moranis, grandes nombres de la comedia. Keanu aguantó el tipo entre ellos. La película se basaba en historias familiares reales y fue nominada a 2 Oscar por elegir papeles serios y inteligentes entre sus comedias taquilleras. Keanu se ganó el respeto en Hollywood, pero Ted nunca le abandonó. Ese papel hizo algo más que hacer reír. Moldeó la forma en que el público veía a Keanu. Ted no era inteligente ni valiente, pero era honesto y amable. Nunca cruzó las líneas morales. Era torpe, pero de buen corazón. Esa mezcla se convirtió en la marca registrada de Keanu. No era como otros protagonistas. Él no estaba tratando de ser macho o hábil. Era simpático. Se sentía como un tipo real. Y por eso la gente conectó con él. Incluso décadas después, Keanu se mantuvo fiel a esa imagen. Cuando regresó para Bill y Ted Face the Music en 2020, se opuso a que los personajes fuesen atrevidos u oscuros. Los guionistas querían añadir defectos, pero Keanu dijo que no. No lo harían, insistió. Y tenía razón. Ted y Bill seguían siendo tontos y puros, incluso como padres de mediana edad. Ese sentido de la decencia no solo formaba parte del papel, era parte de Keanu. En 1991 ocurrió algo extraño. Una película sobre ladrones de bancos que hacen surf se convirtió en un clásico de culto. Point Break no era solo otra película de acción. Protagonizada por Keanu Reeves y Patrick Swayze, recaudó más de $83,5 millones con un presupuesto de 24 millones. Pero detrás de la adrenalina, las olas y los tiroteos había algo más, algo que nadie esperaba. Bajo toda la acción, la película dejaba entrever una poderosa atracción emocional entre los dos protagonistas masculinos. Más tarde, los críticos la calificaron como la mejor película de acción de gays femeninos de la historia. Algunos incluso la llamaron un western húmedo. Fuera lo que fuese, la gente no podía dejar de verla. Reeves interpretaba a Johnny Utah, un agente encubierto del FBI. Swayze interpreta a Bud, el surfista zen que lidera un grupo de atracadores de bancos. A primera vista, se trataba de policías contra ladrones, pero debajo de eso había una extraña tensión, un profundo vínculo que se parecía más al anhelo que a la lealtad. La cámara se detuvo en ellos. La acción parecía íntima. Su amistad parecía más un romance y la gente se dio cuenta. Incluso el nombre Point Break, un término surfero, parecía una metáfora del choque emocional entre el deber y el deseo. Años más tarde, Fast and the Furious tomaría prestado el mismo argumento. Pero fue Point Break la que lo hizo primero y lo hizo con calor. Ese mismo año, Reeves dio un giro de 180 grados. Coprotagonizó con River Phoenix Mi Idaho Privado. Era una historia extraña e inquietante sobre hombres prostituidos. Phoenix interpretaba a Mike, un chapero narcoléptico en busca de su hogar. Reeves interpretaba a Scott, un niño rico que se prostituía en las calles antes de volver a su vida privilegiada. La película costó solo $2,5 millones, pero recaudó más de 8 millones y se convirtió en parte de un movimiento llamado Nuevo Cine Queer. Phoenix ganó el premio al mejor actor en Venecia. Reeves sorprendió a todos al aceptar un papel tan atrevido. En la cima de su fama, besó a otro hombre en la pantalla y ni una sola vez intentó explicarlo. La película era poética, cruda y dolorosamente bella. Mezclaba a Shakespeare con la vida de la calle. Utilizaba secuencias oníricas y líneas temporales entrecortadas. No se hizo para ser un éxito. Fue construida para decir algo. Y hablaba en voz alta de clase, identidad y sexualidad. En 2024, la Biblioteca del Congreso la incluyó en el Registro Cinematográfico Nacional. Se había convertido en una pieza permanente de la historia. Pero mientras su estrella estaba subiendo, no todo el mundo estaba aplaudiendo. Los críticos se volvieron contra él. La revista Empire se burló de él, diciendo que había dado lo más parecido a una actuación en su carrera. La CNN dijo que carecía de talento. Su entrega tranquila y espaciada y su costumbre de decir "ayes" se convirtieron en chistes. Los críticos pensaban que estaba consiguiendo papeles que no merecía. Creían que aún no se lo había ganado, y se aseguraron de que el mundo lo supiera. Entonces llegó Speed en 1994. El estudio entró en pánico cuando Reeves se cortó el pelo largo. Pensaron que los fans no lo reconocerían. Pero el director John Diont insistió en que era la decisión correcta. Fox estuvo a punto de retrasar el rodaje. El dinero se acabó durante la producción.
Se mostraron algunas escenas a audiencias de prueba utilizando storyboards en bruto, pero al público no le importó. Les encantó. Fox les dio más dinero, aumentando el presupuesto a $30 millones. La película se estrenó en el número 1. Ganó $121 millones en Estados Unidos y 350 millones en todo el mundo. Superó a La Roca. Casi supera a Jungla de Cristal con creces. Reeves era oficialmente una estrella del éxito de taquilla, pero cuando le ofrecieron la secuela, dijo que no. Esa secuela, Speed 2 Cruise Control, fue un auténtico bombazo, perdiendo más de $100 millones. Reeves había esquivado una bala, pero no todas las balas estaban en la pantalla. En 1992, Reeves protagonizó Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. La película tenía buena pinta sobre el papel. Gran reparto, gran presupuesto. Pero el intento de acento británico de Reeves lo convirtió en un chiste. Trabajó con entrenadores. Practicó obsesivamente. Pero el acento le salió rígido, torpe y extraño. Coppola dijo más tarde que Reeves se esforzó mucho, pero no pudo relajarse. La actuación se hizo tristemente célebre. En las clases de interpretación aún se utiliza como ejemplo de cómo no se debe poner acento. Aunque la película funcionó bien, ese detalle le persiguió. Pero nada afectó más a Reeves que River Phoenix. Se habían conocido en 1990 durante el rodaje de Te quiero a morir, con Jeannie Aaron. Y cuando Mi Idaho Particular hizo el casting, Phoenix estuvo a punto de decir que no. Reeves no lo aceptó. Se subió a su motocicleta y recorrió más de 1,300 millas desde Toronto a Florida para convencerlo en persona. Yo lo haré si tú lo haces, le dijo Phoenix. Y así lo hicieron los dos. Ese tipo de lealtad no era normal en Hollywood. Entonces, en la noche de Halloween de 1993, todo cambió. Phoenix se desplomó fuera del Viper Room después de una sobredosis de drogas. Murió antes de que la ayuda pudiera llegar a él. Solo tenía 23 años en ese momento. Reeves estaba en medio de la filmación de Speed. Sandra Bullock lo recordaba claramente. Dijo que le vio llorar en silencio. Es muy reservado, dijo, pero no podía ocultarlo. El dolor lo cambió. Era el tipo de dolor del que uno no se aleja. El director John DeYoung tuvo que reorganizar todo el calendario de rodaje. Reeves estaba demasiado destrozado para actuar algunos días. Se volvió callado, retraído. Entertainment Weekly publicó un perfil titulado Keanu Reeves, la próxima estrella de acción, pero en su interior contaba la historia de un actor que cargaba con algo pesado. Bullock describió que lo veía en sus ojos, una tristeza que nunca se iba. La muerte de Phoenix no fue el principio de una pérdida para Reeves, fue la mitad de un patrón. Ya había perdido a su padre cuando era adolescente. Ya había conocido el abandono. Se suponía que Phoenix era diferente, un mejor amigo, un hermano. Perderlo abrió algo. Reeves dijo más tarde que Phoenix estaba cansado. Salía de película tras película. Explicó. Si necesita mucho. Y lo hizo en la mente y el corazón. Esa comprensión dio forma a la forma en que Reeves viviría. Se alejó del ruido de Hollywood. Se hizo famoso por su privacidad. El hombre que una vez cruzó el país en moto para salvar un papel en una película, se niega ahora a hablar en absoluto de Phoenix. Cuando se le pregunta en las entrevistas, a menudo se detiene a mitad de frase. Dijo una vez antes de interrumpirse. Sonrió y miró hacia abajo. Eso fue todo. Nunca comparte los detalles. Nunca hablaré de ello, dijo una vez. Son demasiado personales. No usa la muerte de Phoenix para llamar la atención. No ordeña el pasado. Pero en ese silencio, en esa negativa a dar explicaciones, se oye el eco de algo que nunca cicatrizó. Un tipo de lealtad que no se ve en la mayoría de las estrellas. Keanu Reeves sorprendió a Hollywood en 1997, cuando rechazó Speed 2, Cruise Control. La Speed original había recaudado $350 millones con un presupuesto de 30 millones. La Fox ofreció millones a Reeves para que volviera como Jack Traven, pero este echó un vistazo al guión y dijo que no. Su razón: la película estaba ambientada en un crucero. Se llama Velocidad y es en un crucero. Al parecer, dijo que los cruceros apenas llegaban a 30 millas. Eso era más lento que el autobús en la primera película. Que tenía que mantenerse por encima de 50 millas. Reeves creía que todo el concepto estaba roto. La tensión, la urgencia que hicieron de la primera película un éxito desaparecerían. Fox no se tomó el rechazo a la ligera. De hecho,
Pusieron a Reeves en la lista negra durante 14 años, de 1997 a 2008. No trabajó con Fox en absoluto. El castigo fue duro y personal. Incluso difundieron rumores de que se saltaba películas para ir de gira con su banda de rock Dog Star. Lo que no esperaban era que Reeves tuviera aún más éxito durante este exilio. Protagonizó la trilogía Matrix, que le reportó $250 millones y le convirtió en un icono cultural. Fox, al final, se perdió a una de las mayores estrellas de la siguiente década. Lo que hizo aún más increíble la elección de Reeves fue lo que hizo en su lugar. Se fue a Canadá, no para rodar otra película, sino para representar Hamlet en el escenario de Winnipeg. Cambió una secuela taquillera por una obra de Shakespeare en un modesto teatro. Le pagaron una fracción de lo que habría ganado con Speed 2, pero no le importó. Dijo a GQ que quería hacer algo significativo. En un mundo en el que la mayoría de los actores persiguen la fama y la fortuna, Reeves eligió el propósito. En los años 9, eso era casi inaudito. Y entonces llegó la prueba definitiva de que tenía razón todo el tiempo. Speed 2 fue un desastre. Obtuvo solo un 4% en Rotten Tomatoes. Los críticos la llamaron lenta, tonta y dolorosa de ver. Incluso los niños pensaban que era tonta. Su presupuesto pasó de $100 millones a 160 millones. Pero solo hizo $48,6 millones en los Estados Unidos. Ganó el premio al peor remake o secuela en los Razzies y fue nominada a peor película, peor actriz y peor actor de reparto. Reeves había esquivado un barco que se hundía, literal y financieramente. Estar en la lista negra en realidad le dio libertad. Libre de la política de los grandes estudios, Reeves exploró nuevos papeles. Trabajó con directores audaces como los Wachowskis. Matrix le cambió la vida, pero también hizo películas más pequeñas, interpretando a personajes imperfectos u oscuros. En The Gift, sorprendió al público interpretando a un marido maltratador. Incluso aceptó recortes salariales para actuar junto a leyendas como Al Pacino y Gene Hackman. Ya no perseguía el dinero, perseguía el crecimiento. En 2008, Fox finalmente puso fin a la prohibición. Pero para entonces, Reeves no los necesitaba. Se había convertido en uno de los nombres más respetados de Hollywood. Incluso Matrix tenía una historia de fondo salvaje. Reeves no fue la primera elección para Neo. Ni siquiera fue el segundo o tercero. Fue el último recurso. Los productores probaron con todos. Will Smith, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Nicolas Cage, incluso Sandra Bullock. Estaban tan desesperados que ofrecieron reescribir a Neo como una mujer para Bullock. Uno a uno. Todos los grandes nombres dijeron que no. Reeves dijo que sí. Y el resultado, historia. Matrix se estrenó en marzo de 1999 y recaudó $469 millones con un presupuesto de 60 millones. Obtuvo una puntuación de 8,7 en IMDb con más de 2 millones de votos. Ganó 4 premios de la Academia. Introdujo el tiempo bala en el cine, los abrigos largos y las gafas de sol volvieron a estar de moda. La gente empezó a hablar de simulaciones y de la píldora roja. No era solo una película, fue un fenómeno mundial. Pero incluso Matrix tuvo sus batallas. Los Wachowskis tenían una idea profunda detrás de la película. En el guión original, los humanos no eran baterías, eran procesadores en una red neuronal, una supercomputadora viviente. El estudio pensó que el público no lo entendería, así que lo cambiaron. En su lugar, los humanos se convertían en células de energía, un concepto que no tenía ningún sentido científico real. Hollywood lo quería simple. Como resultado, la película perdió profundidad. Algunos dicen que nos perdimos una versión mucho más reflexiva de la historia. Luego vinieron las secuelas, Matrix Reloaded y Revolutions, ambas estrenadas en 2003. Hicieron mucho dinero. Reloaded ganó $739,4 millones en todo el mundo. Rompió récords de taquilla con calificación R. Pero el entusiasmo no duró. Las tramas confundieron a los fans. La infame escena del arquitecto dejó aturdidos a los espectadores. Revolutions no dio respuestas reales. El final resultó vacío. El público salió decepcionado. Keanu admitió más tarde que entendía por qué la gente estaba enfadada. Para muchos fans, las secuelas arruinaron la magia original. Y para Reeves, la reacción fue dura. Después de las secuelas, Reeves atravesó otra mala racha. La gente comenzó a burlarse de su actuación de nuevo.
Los críticos llamaron a sus actuaciones de madera. Fue visto como una casualidad. Películas como Feeling Minnesota, Reacción en cadena y La última vez que me suicidé no ayudaron. El regreso a la carrera que le dio Matrix estaba empezando a desvanecerse. Durante más de 10 años, estuvo a la deriva. Hollywood siguió adelante. Luego, de la nada, llegó John Wick en 2014, y así como así, estaba de vuelta. Un nuevo tipo de héroe de acción, silencioso, mortal y genial. El público lo amó de nuevo. Reeves había sobrevivido a todos los giros. Rechazo, exilio, fracaso. Lo convirtió todo en combustible. Su viaje no era solo sobre películas. Se trataba de mantenerse fiel a lo que era. Cuando otros jugaron el juego de Hollywood, él se alejó. Cuando los estudios le pusieron en la lista negra, encontró nuevos caminos. Y cuando el mundo se rindió con él, volvió más fuerte. Keanu Reeves nunca imaginó que su mayor arrepentimiento en Hollywood vendría de alguien en quien una vez confió. En 2000, justo después del éxito masivo de Matrix, se encontró de repente atrapado en una película que nunca había aceptado hacer. Se llamaba The Watcher. En cuanto vio el contrato, algo le pareció mal. Estaba seguro de que lo había rechazado, pero allí estaba su firma, que le vinculaba legalmente al proyecto. Esa firma no era suya, estaba falsificada. Y peor aún, no fue hecha por un extraño. Vino de alguien cercano, alguien dentro de su propio círculo, un amigo. Esto no fue un simple malentendido o error, fue planeado. Esta persona tuvo acceso a sus documentos privados y utilizó ese acceso para atraparle en una película que no quería hacer. Al mismo tiempo, Keanu ya estaba lidiando con el dolor emocional en su vida personal. Su relación con Jennifer Sim era difícil y ella estaba luchando con sus propios problemas. Frente a esta traición, Keanu tenía dos opciones. Podía ir a los tribunales, luchar contra el contrato y dejar que la batalla se prolongara públicamente, o podía seguir adelante tranquilamente y proteger su paz. Eligió la segunda opción. Filmó The Watcher. A pesar de que todo dentro de él le decía que no, la película fue un desastre. Hizo solo $29,1 millones con un presupuesto de $30 millones. Los críticos la destrozaron y Rotten Tomatoes le dio un vergonzoso 11%. La actuación de Keanu parecía rígida y distante, lo cual es comprensible. No quería estar allí. Más tarde calificó la película de terrible y admitió que fue un punto bajo en su carrera. La persona que falsificó su nombre nunca fue revelada, pero después de eso, Keanu cambió su forma de manejar todo. Contratos, amistades, confianza. Fue una dolorosa lección de lo vulnerable que puede ser incluso un actor de primera fila cuando la gente que le rodea decide aprovecharse de él. Al mismo tiempo, su vida personal se desmoronaba. En 1998, Keanu conoció a Jennifer Sim en una fiesta de su grupo Dogger. Ella era joven, apenas tenía 26 años, y trabajaba para el director David Lynch. Su conexión fue instantánea. Se fueron a vivir juntos rápidamente y al cabo de un año Jennifer estaba embarazada de su hija. Planeaban llamarla Ava Archer Sim Reeves, pero en la Nochebuena de 1999, Jennifer se puso de parto antes de tiempo. Ava nació a los 8 meses. Lo que debería haber sido la época más feliz de sus vidas se convirtió en la más oscura. El dolor era abrumador. Jennifer necesitó ayuda médica y fue tratada por depresión posparto. El dolor era demasiado fuerte. Su relación empezó a desmoronarse en las semanas posteriores a la muerte de Ava. Keanu mantuvo su distancia, pero nunca se alejó de ella. Se mantuvieron cerca. Él quería ayudarla a sanar. Jennifer, sin embargo, se volvió a las fiestas y al alcohol. Cayó en una espiral. Y sin embargo, a principios de 2001, habían comenzado a reconectarse. Volvían a intentarlo. El 1 de abril, incluso almorzaron juntos en San Francisco. Al día siguiente, ella se había ido. Esa noche, Jennifer fue a una fiesta en la casa de Marilyn Manson. Se emborrachó y Manson hizo que alguien la llevara a casa. Pero más tarde esa noche, por razones que nadie entiende, decidió conducir ella misma de regreso. Chocó su jeep en el Boulevard Kahana. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. Murió en el impacto. Tenía 28 años. Cuando Keanu no pudo localizarla a la mañana siguiente, llamó a la oficina del forense y preguntó si estaba allí. La investigación del accidente descubrió detalles oscuros. Jennifer tenía 2 medicamentos recetados en el coche. También tenía 2 billetes de $1 enrollados con polvo blanco.
Su madre dijo a la policía que había estado luchando contra la depresión y el dolor de un accidente de coche pasado. También acababa de perder a su abuelo un mes antes. Todo ese dolor se acumuló. La demanda que su madre interpuso contra Marilyn Manson no llegó a ninguna parte, pero nada podía deshacer lo que ya había ocurrido. Durante años, Keanu permaneció en silencio. Su carrera se enfrió. Después de Matrix, protagonizó varias películas que no funcionaron. La Casa del Lago, El día que la Tierra se detuvo, El juego de Henry. En 2014, Hollywood casi lo había dado por perdido. Tenía 50 años y la gente pensaba que su tiempo había pasado. Entonces llegó John Wick. Nadie esperaba que fuera un éxito. Tuvo un presupuesto pequeño, solo entre 20 y 30 millones. Lionsgate ni siquiera compró la película hasta 2 meses antes de su estreno. Pero la película explotó. Hizo $86 millones. A los críticos les encantó. El papel encajaba perfectamente con Keanu. Tranquilo, calmado, mortal. El director y el guionista construyeron el personaje a su alrededor. Mantuvieron el diálogo corto y se centraron en su presencia. Funcionó. La gente lo vio bajo una nueva luz. Esa película le dio a Keanu su segunda vida en Hollywood. En la actualidad, John Wick ha recaudado más de $1,000 millones en toda la franquicia. Se espera que aparezca en al menos 6 películas como el personaje. Se convirtió en el papel más exitoso de toda su carrera. Pero no todo el mundo vio su éxito con buenos ojos. En 2022, Matthew Perry atacó aleatoriamente a Keanu en sus memorias. Se preguntaba por qué actores brillantes como River Phoenix y Heath Ledger habían muerto. Pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros. No era una broma. Perry redobló la apuesta y volvió a sacar el tema de Keanu mientras hablaba de la muerte de Chris Farley. La reacción del público fue instantánea y dura. Nadie podía entenderlo. Keanu nunca había trabajado con Perry ni le había hecho nada. Perry intentó explicarlo. Dijo que era un fan y que había elegido un nombre al azar. Nadie se lo creyó. El ataque pareció personal, amargo y salido de la nada. Keanu no respondió. Nunca lo hace. Siempre ha sido así. Fuerza silenciosa. Incluso cuando el mundo le arroja el caos a través de traiciones, deshonor, muerte e insultos públicos. Keanu Reeves ha resistido. Él no arremete. No se desmorona ante las cámaras. Simplemente sigue adelante. Ha construido una carrera y un legado sobreviviendo a lo que habría destrozado a la mayoría de la gente.